Vamos a ver el ANOVA de un factor de forma manual. Tenemos este problema. Nos habla sobre la fatiga de los trabajadores, que se hizo una medición de la fatiga utilizando 3 tipos de máquinas industriales. La fatiga se midió en un rango del 1 al 10, donde 10 es la fatiga máxima, y se usó una muestra de 5 trabajadores. Nos pide que planteemos la hipótesis nula y la alternativa. Entonces, la hipótesis nula, nuestra primera hipótesis, es que no hay diferencia significativa entre la fatiga y el uso de la máquina. Y la alternativa, si una es que no hay, pues entonces por lógica la alternativa es que sí hay diferencia significativa en la fatiga y el uso de la máquina. Entonces que sí, pues es diferente, puede que sea más o menos. Entonces ya tenemos nuestras hipótesis, ahora tenemos que probarlas. Para eso vamos a usar las fórmulas de nuestra tablita de ANOVA. Vamos a necesitar calcular la suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio y nuestra f de ANOVA. Para la primera fórmula del factor nos pide que esa es una sumatoria, dice dn por y media i. Y quiere decir que es el promedio por cada columna. Y dice menos y media o promedio, que es el promedio de todos nuestros datos elevado al cuadrado. Grados de libertad, k menos 1, ahorita vamos a ver qué son estas letras. Cuadrado medio, si se fijan ya aquí la fórmula es muy fácil porque es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y luego tenemos los del error. Igual para nuestra suma de cuadrados son sumatorias que me dice y y j, o sea que voy desde cada columna y cada fila menos y media i, lo que decíamos que es el promedio de cada una de nuestras columnas, bueno, en este caso nuestros factores porque los tengo acomodados en forma de columna. Y la cuadrado medio es igual a la anterior, que es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Después tengo el total, que es el del error, cada uno de los datos menos el promedio, pero el promedio total, y media, elevado al cuadrado. Para sacar mi f de ANOVA solamente voy a hacer una división del cuadrado medio del factor entre el del error. Entonces ya teniendo esos datos, los demás son mucho más sencillos. Entonces necesito saber qué es n minúscula, n mayúscula y k. N minúscula es la muestra que tengo por cada factor. Esos son mis factores, que son las máquinas. Y tengo una muestra de 5. N mayúscula es el total de los datos. En este caso tengo 15, que son los 15 trabajadores, el total. Y K son los factores. Tengo 3 factores porque estoy hablando de que quiero saber de la diferencia de la fatiga en las máquinas. Mi factor es las máquinas. Mi medición es la fatiga de los trabajadores. Ya teniendo estos datos, podemos empezar con los promedios. Voy a necesitar sacar entonces los promedios por cada factor. La fórmula es igual, promedio. Recuerden siempre colocar el igual para mis fórmulas. Selecciono los datos y Enter. Y nada más lo arrastramos. Esto viene siendo nuestro promedio por columna. Ahora el promedio total. Puede que saquemos los promedios de los 3 o de todos mis datos. Este es mi promedio total. Lo marcamos. Ahora sí, para mi primer fórmula voy a usar siempre los paréntesis porque me dice que es la sumatoria, pero como voy por cada uno de mis factores, entonces voy a tomar los 3 factores, les voy a restar la y media y se va a elevar al cuadrado. Esto multiplicado por n minúscula, que es 5. Entonces, para el primer paréntesis, 5 que está multiplicando a la diferencia del primer promedio de columna menos el promedio total y me dice que lo elevo al cuadrado. En tu teclado te aparece el símbolo mucho más fácil. En mi caso lo agarro desde insertar, símbolo, y tomo el símbolo para elevar y al cuadrado. Cierro este primer paréntesis, volvemos a una sumatoria, otra vez es 5, porque es por cada uno, está multiplicando a la diferencia del segundo promedio del segundo factor
y le restamos el total elevado al cuadrado más, otra vez, perdón, faltó el paréntesis, más 5 que está multiplicando a la diferencia del último factor de la última máquina, le restamos el otro promedio, el total, perdón, elevado al cuadrado. Y ya tenemos nuestro resultado. Ahora tenemos el error. En mi fórmula me dice que voy a tomar cada uno de los datos y le voy a restar el promedio de la columna. Entonces el primer dato menos el promedio, el segundo dato menos el promedio, hasta que termine el primer factor. Y después por el segundo, 6 menos 6.36, 6.5 menos 6.36 y luego al siguiente factor. Y así sucesivamente, y es una sumatoria de todos los datos. Este puede ser el más tedioso. Agarro el primer dato menos el promedio elevado al cuadrado más el siguiente dato menos su promedio elevado al cuadrado más el siguiente dato menos su promedio elevado al cuadrado más el siguiente dato menos su promedio elevado al cuadrado más mi último dato menos el promedio elevado al cuadrado más me paso al siguiente factor, 6 menos 6.36 elevado al cuadrado más 6.5 menos 6.36 elevado al cuadrado más 6.8 menos 6.36 elevado al cuadrado más 6.3 menos 6.33 elevado al cuadrado más mi último dato. Y ya nada más me falta el último factor, restándole el promedio. En este caso lo tengo en columna. Que hay que tener cuidado para no equivocarnos con los datos, porque es aquí donde podemos tener algún tipo de error. Creo que ya son todos. Enter. Y para la suma de totales tenemos o hacemos lo mismo, que es agarrar este Y y J, cada uno de los datos, pero le tendría que restar Y media, que es mi promedio total. ¿Sí? Lo mismo que hice con este, pero en lugar de que sean los promedios de cada columna, sería de cada uno. O la forma fácil, nada más sumamos el factor más el error y listo. Ahora, los grados de libertad. Esto es mucho más sencillo, lo voy a enlazar. Coloco el símbolo de igual, me dice K menos 1, ya sé que es 3, menos 1, 2. N mayúscula, que es 15, lo selecciono, menos K, 12. Y por último, N mayúscula, menos 1, 14. Ay, se me volteó. Aquí. N mayúscula, menos 1, 14. El cuadrado medio ya dijimos que nada más dice la suma de cuadrados del factor entre los grados de libertad. 17.5 entre 2. Y para el error, igual 1.05 entre 12 o simplemente arrastramos. Ahora, para sacar la F, solamente vamos a hacer la división de 8 entre 0.01. Aquí tenemos un error. Aquí me faltó colocar este al cuadrado. Había un pequeño error. Ok, ahora sí. Hay que revisar siempre esta parte, que no se nos falte ninguna potencia o alguno de los datos, como me pasó a mí. Ya tengo entonces mi f de ANOVA. Ahora tengo que sacar la f de tablas, que es la que necesito para probar mi hipótesis. Aquí voy a tomar los grados de libertad del factor y del error, que estos 12. Voy a hacerlo a un 95% de confianza, entonces voy a agarrar mi tabla de f con una distribución de f de 0.05 y me dice que es 2 con 12, 3.885. 3.885. Y ya con esto ahora sí puedo hacer mi prueba de hipótesis.
me dice que si el valor de tabla de F, que es este, es menor al de tabla NOVA, rechazamos HO. En este caso vemos que 3.885 efectivamente es menor a 123. Entonces rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la nula, acepto la alternativa. La conclusión es que sí hay diferencia de la fatiga y el tipo de máquina. Entonces, en la NOVA solamente me dice si hay diferencia o no hay diferencia. En este caso vemos que sí hay diferencia, entonces no me dicen cuál máquina, pero sí es diferente la fatiga con cada una de esas máquinas. Y sería todo. Gracias.